La insensatez de la indeterminación en la religión. Por Jonathan Edwards, predicada en 1734. Y Elías vino a todo el pueblo, y dijo: ¿hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle. Pero si es Baal, entonces síganle a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Primera de Reyes 18:21. Es la manera de Dios, antes de dar alguna señal de su misericordia al pueblo, prepararlo primero para ello. Y antes de quitar algún juicio que él trajo sobre ellos por sus pecados, él quiere que primero el pueblo abandone estos pecados que provocaron el juicio. Tenemos un ejemplo de esto en el contexto. Hubo hambre en Israel. No había caído ni lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses. Esta hambruna fue un juicio por la idolatría del pueblo. Ahora Dios estaba por quitar este juicio. Entonces, para preparar al pueblo, envía a Elías para convencerles de la insensatez de la idolatría, y para llevarles al arrepentimiento. Para hacer esto, Elías se presenta ante el rey Acab, y le instruye a juntar a todo Israel en el monte Carmelo, y a todos los profetas de Baal, para determinar el asunto y acabar con la controversia, si Jehová era Dios o si Baal lo era. Para esto, Elías propone que él iba a tomar un buey, y los profetas de Baal otro buey, y que cada uno corte su buey en pedazos, lo ponga sobre leña, pero sin encender fuego. Y el Dios que iba a responder con fuego, sería el Dios verdadero. En esa ocasión, Elías dijo al pueblo las palabras: ¿hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle. Pero si es Baal, entonces síganle a él. Y el pueblo no le respondió nada. En estas palabras podemos observar 1. Cómo Elías reprende al pueblo por estar cojeando tanto tiempo entre dos pensamientos. Los dos pensamientos eran, si el Señor era Dios, o si Baal era Dios. Hubo algunos en Israel que estaban completamente del lado de Baal, y rechazaban completamente al Dios verdadero, como Jezabel y los profetas de Baal. Y hubo algunos que estaban completamente del lado del Dios de Israel, y completamente rechazaban a Baal, como Dios dijo a Elías que él se había reservado en Israel a 7,000 que se no habían arrodillado ante Baal, Primera de Reyes 19:18. Pero el resto del pueblo cojeaba entre las dos opiniones. No sabían cuál escoger. Y muchos no tenían ninguna religión en absoluto. No estaban determinados en nada. Estaban confundidos entre las diferentes opiniones. Muchos de los que profesaban creer en el Dios verdadero, estaban fríos e indiferentes. 2. Esta reprensión implica que el cojear entre dos pensamientos es insensatez. Si el Señor es Dios, síganle. Pero si es Baal, entonces síganle a él. Esto implica que el pueblo debería decidirse por el uno o por el otro. Observamos el silencio del pueblo. Parece que en sus conciencias fueron convencidos de su insensatez. Ellos no tenían nada que responder para justificarse. Enseñanza. La indeterminación en la religión es muy insensata. Y muchas personas permanecen muy indeterminados en cuanto a la religión. Muchos que son bautizados, y profesan su religión, y parecen ser cristianos, están en sus mentes todavía cojeando entre dos pensamientos. Nunca llegaron plenamente a una conclusión de si quieren ser cristianos o no. Fueron enseñados la religión cristiana en su niñez, y escuchan la prédica de la Biblia, pero continúan y crecen y envejecen en un estado no resuelto de si quieren comprometerse con el cristianismo o no. Y muchos continúan así toda su vida. 1. Algunas personas nunca determinaron en sus mentes, si hay alguna verdad en la religión o no. Escucharon de las cosas de la religión desde su niñez, pero nunca llegaron a una conclusión en su mente de si esto es real o fantasía. En particular, algunos nunca determinaron en sus mentes si existe algo así como la conversión. Escucharon hablar mucho de ello, y saben que muchos pretenden haberlo experimentado. Pero nunca resolvieron si todo esto quizás sería solo hipocresía y pretensión. Algunos nunca llegan a una determinación de si las escrituras son realmente la palabra de Dios, o el invento de hombres. Y si las historias acerca de Jesucristo quizás son solo fábulas. Temen que todo es verdad, pero a veces dudan mucho de ellos. Cuando escuchan argumentos a favor, asientan que es verdad. Pero cuando surge una pequeña objeción o tentación, lo cuestionan otra vez. Así siempre vacilan y nunca se deciden. 2. Algunos nunca determinaron si desean entregarse a la práctica de la religión. Probablemente la mayoría decide ser religiosos en algún momento antes de morir. Porque nadie desea ir al infierno. Pero siempre postergan la decisión, y nunca llegan a una conclusión en cuanto a su práctica en el presente.
Hay muchos que nunca resolvieron el asunto de buscar, y dedicarse seriamente, a la salvación. Se halagan a sí mismos que podrían obtener la salvación aunque no la buscan tan seriamente, aunque se preocupan más por los asuntos del mundo que por su salvación. Escucharon muchas veces que debían buscar la salvación con todas sus fuerzas, pero nunca se convencen realmente de ello. Muchos nunca determinaron cuál parte escoger. Hay solo dos posibilidades que Dios ofrece al hombre. Una es este mundo, con los placeres y beneficios del pecado, a los que sigue la miseria eterna. La otra es el cielo y la gloria eterna, con una vida negándose a sí mismo y respetando todos los mandamientos de Dios. Muchos nunca llegan a una decisión entre los dos. Quisieran tener el cielo y este mundo también. Quisieran tener la salvación y el placer del pecado también. Pero considerando el cielo y el mundo como Dios los ofrece, no tendrán ninguno de los dos. Dios ofrece el cielo solo con la negación de sí mismo y las dificultades que están en el camino. Y ellos no quieren tener el cielo con estas condiciones. Dios ofrece el mundo y los placeres del pecado solo junto con la miseria eterna. Y así ellos no quieren el mundo tampoco. De hecho, en la práctica y en efecto, ellos escogen el pecado y el infierno. Pero en sus propias mentes no llegan a una conclusión. Mientras no encuentran ninguna dificultad o tentación, y pueden hacer su deber, como dicen, sin herirse mucho a sí mismos ni negarse mucho sus inclinaciones carnales, parecen escoger el cielo y la santidad. En otros momentos, cuando encuentran dificultades en su deber, y grandes tentaciones de beneficios mundanos, entonces escogen el mundo, y se apartan del cielo y de la santidad. Así pasan su vida sin decidirse, aunque en la práctica escogieron el servicio de Satanás. De estas personas dice Santiago en 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y continuar en este estado indeterminado en las cosas de la religión, es muy insensato, por las siguientes razones. 1. Las cosas de la religión son de suma importancia para nosotros. Si Dios existe o no. Si las escrituras son la palabra de Dios o no. Si Cristo es el Hijo de Dios o no. Si existe la conversión o no, esto hace una diferencia infinita en nuestra vida. Por tanto, estamos bajo la más grande obligación de resolver en nuestras mentes si estas cosas son verdad o no. El que permanece indeterminado, y no investiga en estas cosas, actúa de manera muy insensata. En vez de buscar e investigar acerca de los argumentos a favor y en contra, ocupan sus mentes con cosas infinitamente menos importantes. Y actúan como si no les importaría si existe la eternidad. Ningún hombre sabio se quedaría insatisfecho en esta pregunta. Porque si la eternidad existe como las escrituras aseguran, entonces cada uno de nosotros tiene su parte allí, o en el lugar de la recompensa eterna, o en el lugar del castigo eterno. Entonces no podemos quedarnos indiferentes hacia estos asuntos. Se trata de estados opuestos, no solo por algunos días en este mundo, sino por toda la eternidad. Es una locura infinita no llegar a una determinación. 2. Dios nos creó como criaturas razonables, capaces de determinar de manera racional. Dios hizo al hombre capaz de descubrir la verdad en los asuntos de la religión. La solución de estas preguntas no es más allá de nuestras capacidades. Dios dio al hombre suficiente entendimiento para que pueda determinar qué es lo mejor, llevar una vida de negarse a sí mismo y disfrutar de la felicidad eterna, o disfrutar del pecado y quemar en el infierno para siempre. La pregunta no es difícil, la razón de un niño sería suficiente para determinarla. Por tanto, los hombres que permanecen indeterminados, actúan no como criaturas razonables, sino como el caballo y el mulo, que no tienen entendimientos al punto 32:9.